Bienvenido a Tao Meditación. Cierra tus ojos lentamente y regálate este instante para volver a ti. Toma aire profundamente por la nariz y exhala suave por la boca. Imagina que ese aire proviene de una montaña muy antigua, donde el aroma a pino despierta en ti recuerdos de tu infancia. Continúas respirando y comienzas a caminar por esa montaña. Hay un sendero de tierra húmeda y cada paso que das es una respiración más profunda y cada inhalación más presencia. Y según avanzas en el sendero, puedes sentir la brisa fresca acariciando tu cara y el canto lejano de un ave que te guía desde lo alto. Según vas subiendo, el aire se ha vuelto más puro, pero también más escaso. Tus piernas comienzan a pesar y tu pecho se agita. Y como vas a tu ritmo, decides detenerte y sentarte en una oportuna piedra lisa. La sientes tibia por el sol. Y ahí, en ese increíble silencio, un águila desciende y se posa suavemente a tu lado. Le observas y no tienes ningún tipo de miedo. Y entre sus garras trae un pequeño pergamino. Lo deja junto a ti y se marcha. Y cuando lo abres, encuentras esta historia. Había una vez, en un pequeño barrio obrero, donde las paredes estaban agrietadas por el tiempo y las calles solo olían a pan recién horneado y café barato, vivía un hombre llamado Mateo. Mateo había crecido en una casa humilde, con más responsabilidades que juguetes, y con un padre que apenas tenía tiempo para él. Su padre era joyero, un joyero de los de antes, meticuloso, silencioso e incansable. Fabricaba relojes a mano y cuidaba cada engranaje, como si dentro de él se contara no solo el tiempo, sino también la historia de su vida. Vivió en una casa humilde, donde lo importante y lo urgente era cubrir lo básico. Así que desde pequeño aprendió a callar, no molestar y poder resistir para sobrevivir, y a trabajar para merecer
y desde muy pequeño madrugaba. Dejó pronto de ir a la escuela y acompañaba a su padre a la joyería hasta quedarse dormido sobre la mesa de trabajo. A pesar de los esfuerzos incansables, la situación de la familia era muy apurada y a Mateo nunca le permitieron ser un niño, jugar, divertirse y pensar en algo que no fuera trabajar. Comprendió que si quería estar a salvo en el mundo, tenía que hacerse fuerte, tenía que trabajar duro, no quejarse y no mostrar debilidad. Y así lo hizo. Y con los años, ese niño silencioso se fue endureciendo por dentro, igual que el metal que su padre moldeaba, hasta convertirse en un hombre respetado. Y cuando su padre murió, él heredó su taller. Apenas tenía 17 años y las manos ya curtidas de tanto practicar. Y durante los años siguientes, los 20 años siguientes, convirtió ese viejo local en un referente. Fabricaba relojes tan bellos, tan majestuosos, que la gente cruzaba la ciudad para comprarlos. Todos habían oído hablar de él. Algunos llevaban esferas pintadas a mano con diminutas constelaciones. Otros tenían dentro grabadas pequeñas frases que solo el dueño podía leer. Y Matías no solo hacía relojes, le daba belleza al tiempo. Sentía el orgullo de haber prosperado en el taller, de levantar una familia y de lograr cosas que muchos no lograrían en toda su vida. Con el tiempo vinieron sus hijos y él cada vez tenía más empleados a su cargo y el respeto de todo un barrio. Prosperó y prosperó, pero a un precio muy caro. Qué paradoja el tiempo. El tiempo, ese que él medía para otros, le faltaba para sí mismo. Nunca estaba en casa antes del anochecer. Los cumpleaños de sus hijos a veces los celebraba tarde y cuando llegaba estaba cansado o callado. Y la explicación era que todo esto era por ellos y que algún día lo entenderían. Él era de estas personas que no se rendían, de los que resolvían y de los que sostenían el mundo entero sobre sus hombros. Sus hijos iban creciendo y él vivía con una sensación que no había experimentado nunca antes. Una forma de vivir tan distinta a la suya que a veces no sabía si reír o asustarse. Sus hijos iban creciendo mientras a él se le iban las horas en el taller. Después del trabajo que le había costado levantar aquello, no iba a arriesgarse a que se perdiera. Sin embargo, sus hijos no querían repetir su camino. Ellos no soñaban con estabilidad
ni con ser fuertes a toda costa. Querían sentirse, expresarse y poder elegir. Querían tener tiempo para vivir, y eso, aunque nunca lo decía, le revolvía el estómago. No porque no los amara, sino porque el mundo, a él, le había enseñado que los que se salían del camino se caían. Y él no quería verlos caer, así que sin notarlo, empezó a corregir todo. Todo lo que decían, todo lo que hacían y todo lo que soñaban. A veces con palabras duras como puños. Eso no sirve, eso no es realista. Y otras con silencios tan fríos que calaban los huesos. No lo hacía por maldad, lo hacía porque había confundido proteger con controlar. Y sus hijos, poco a poco, comenzaron a ocultarse. Fingían que no les dolía y se esforzaban más y más. Trataban de no hacer ruido y vivir como si siempre tuvieran que demostrar algo. Como si el amor de su padre tuviera condiciones. Y como te decía antes, claro que lo entendieron. Entendieron que su padre era un hombre fuerte. Y entendieron que si querían su cariño, tenían que merecerlo. Y que él no se quejaba, que todo lo resolvía y que nunca lloraba. Ellos entendieron que si querían hablar de sus emociones, probablemente no podría ser con él. Y que había sueños que era mejor no contar, por si eran tachados de inútiles. Él no se daba cuenta. Para él ser padre era protegerlos del dolor, aunque eso significara repetir el mismo silencio que lo había criado a él. Pero un día, sus hijos le regalaron un cuento donde él era el protagonista. Y nunca lo acusaban, solo lo mostraban y al final le decían lo siguiente: querido papá, tus palabras no se las lleva el viento. Algunas se nos han quedado dentro como piedras y las hemos ido cargando durante años. No queremos que cambies para ser otro, pero sí queremos que mires hacia adentro y que descubras que también se puede cuidar sin asustar. El señor Mateo se resistía a abandonar un negocio de tantos años que le había supuesto tanto esfuerzo, y por más empeñado que estuviera en que sus hijos hicieran el propósito que él les indicaba, al leer estas palabras, todo cambió. Esa noche se volvió a desvelar, como de costumbre, pero esta vez tenía otro tema rondándole la cabeza. Acudió a su taller a encontrar alivio y cuando llegó, miró uno de sus relojes antiguos y pensó en el tiempo.
en el tiempo que vivió sin permiso para sentir. Se echó las manos a la cabeza cuando empezó a pensar en el tiempo que vivió negando a sus hijos por miedo a su futuro y en el tiempo que aún le quedaba para mirar distinto. Y entendió que cada uno debe seguir su camino. Miró su muñeca de su mano izquierda y observó su reloj. Tenía un grabado. Ese fue el primer reloj que hizo su padre y desde entonces lo llevaba para recordar que literalmente estaba en sus manos darle tiempo a los demás. Y mientras entregaba preciosos relojes para los demás, no entendía que el tiempo era el mismo que no había podido disfrutar de sus hijos y entender sus propios propósitos. Se sorprendió al notar una lágrima caer en su rodilla. Él no sabía llorar. Nunca había podido. No iba a cambiar de golpe. Ahí sentía que estaba cerrando una historia entre él y el miedo. Y esa primera lágrima inauguraba los caminos que a partir de ahora acompañaría. Me encantaría decirte que entendió todo, pero entendió lo suficiente. No cambió de golpe, nadie lo hace, pero desde entonces, cada vez que uno de sus hijos hablaba, los escuchaba, los atendía y trataba de respetarlos, entendiendo que ellos sentían lo mismo que él por su taller. Entendió que no todo se arregla con soluciones y que a veces lo único que sana es sentirse escuchado. Desde aquel día, Mateo nunca volvió a hablar igual, porque supo que hay palabras que hieren más que un golpe y silencios que curan más que 1000 consejos. Y aunque sus relojes siempre serán admirados, fue en su casa donde por fin aprendió a medir el tiempo, pero esta vez con amor, no con miedo. Espero que esta historia se haya colado en ti como se cuelan los rayos del sol al amanecer entre las montañas. Gracias por dejarme acompañarte. Adiós.